Bueno, hola de nuevo, ¿cómo les va? En este encuentro vamos a estar charlando sobre los derechos personalísimos a la integridad espiritual. Ustedes saben, como lo venimos charlando, existe consenso doctrinario acerca de que existen tres categorías de derechos personalísimos: los derechos personalísimos de la integridad física, derechos personalísimos de la integridad espiritual y los derechos personalísimos de la libertad. Dentro de la categoría de los derechos personalísimos de la integridad espiritual, existe también consenso doctrinario que al menos al día de hoy se encuentran reconocidas cuatro subcategorías integradas por el derecho al honor, el derecho a la intimidad, el derecho a la imagen y el derecho a la identidad. Vamos a estar pasando entonces en el encuentro de hoy revista sintética, somera, de los rasgos principales o fundamentales de los distintos derechos de la integridad espiritual. Comenzando por el derecho al honor, debemos decir que el concepto del derecho al honor se encuentra integrado por dos elementos: el honor subjetivo y el honor objetivo. El honor subjetivo tiene que ver con, también denominado honra personal, tiene que ver con la autoestima de cada uno de nosotros, con la autoestima del sujeto, es decir, la consideración que cada uno tiene respecto de sí mismo. Y el honor objetivo tiene que ver con la fama, con la reputación, es decir, la consideración que tienen los terceros respecto del sujeto, respecto de cada uno de nosotros. De modo que tanto el honor objetivo como el honor subjetivo, y esto obviamente que va a reconocer variantes, sobre todo en lo que tiene que ver con el honor objetivo, es decir, la consideración de terceros, puede ser vulnerado desde distintos vehículos, desde distintos lugares. Hoy podríamos decir que el ámbito de vulneración por excelencia del derecho al honor tiene que ver con la tecnología, o está muy vinculado con la tecnología, con los medios informáticos, los medios de comunicación, y hoy en día las redes sociales también son un vehículo propicio y en donde fácilmente se puede dañar el honor de una persona. Después vamos a estar viendo algunas referencias de casos jurisprudenciales sobre los daños producidos al honor objetivo y subjetivo de las personas. Bien, el honor se encuentra protegido desde el punto de vista normativo, tanto en el sistema interamericano de derechos humanos como también en el ámbito nacional. Debemos decir que, y como ustedes recuerdan, el artículo 2 del Código Civil y Comercial de la Nación establece los supuestos de constitucionalización del derecho privado, es decir, la aplicación a casos del derecho privado de normativa del derecho público para la defensa de derechos individuales, y la incorporación a la Constitución Nacional a partir del año 94 de determinados tratados de derechos humanos hizo que por esa vía se hayan incorporado derechos que no tenían una protección expresa en el ámbito nacional. Entonces allí, bueno, podemos hacer referencia, por ejemplo, al artículo 5 de la Declaración Americana de Derechos Humanos, el cual establece que toda persona tiene derecho a la protección de la ley contra los ataques abusivos a su honra, a su reputación, y bueno, hace referencia también a su vida privada y familiar, que esto vamos a ver cuando veamos intimidad. También podemos citar la Convención Americana de los Derechos Humanos, el Pacto San José de Costa Rica del año 64, el cual después fue ratificado por ley argentina, la 23054, y que establece también en su artículo 11 la protección de la honra y de la dignidad, estableciendo que toda persona tiene el derecho al respeto a su honra y al reconocimiento de su dignidad, y establece, digamos, un medio de protección. En el ámbito nacional, ya saliendo, digamos, del sistema interamericano de derechos humanos, nuestro Código Penal establece la protección también del derecho al honor a partir de los delitos el establecimiento, digamos, de los delitos de calumnias e injurias, estableciendo sanciones de multas pecuniarias para aquellas personas que desacrediten a otras, o bien acusen a otras personas de haber cometido un delito que dé lugar, digamos, a la persecución pública. Finalmente, en nuestro Código Civil y Comercial, en el año 2015, se sancionó el nuevo Código Civil y Comercial de la Nación, establece ahora sí una protección expresa al derecho al honor, es decir,
Previo a la sanción del nuevo Código Civil y Comercial de la Nación del año 2015, no teníamos una protección expresa en el Código Civil anterior de los derechos personalísimos, sino que la protección devenía justamente a partir de aplicar los principios y las normas establecidas en los tratados con jerarquía constitucional incorporados por la Constitución del año 94. El nuevo Código Civil y Comercial incorpora de modo expreso la protección de determinados derechos personalísimos. Dice el artículo 52 del Código Civil y Comercial de la Nación: la persona humana lesionada, dice, en su intimidad personal o familiar, honra o reputación. Fíjense que distingue honor subjetivo de honor objetivo, la honra el honor subjetivo, la reputación el honor objetivo, o dice, o de cualquier modo resultare menoscabada en su dignidad personal, puede reclamar la prevención y reparación de los daños sufridos, conforme lo dispuesto en el libro 3, título 5, capítulo 1, que habla sobre los supuestos de responsabilidad civil. El artículo 1740, en el capítulo de la responsabilidad civil, hace referencia a que, en el caso de daños derivados de la lesión del honor, el juez puede, a pedido de parte, ordenar la publicación de la sentencia o de sus partes pertinentes a costa del responsable. Por último, el artículo 1771 del Código Civil y Comercial de la Nación hace referencia a un tipo de daño al honor, que es la acusación calumniosa, que tiene que ver justamente con haber acusado a una persona de haber cometido un delito de acción pública. Dice: en los daños causados por una acusación calumniosa solo se responde por dolo o culpa grave. El denunciante o querellante responde por los daños derivados de la falsedad de la denuncia o de la querella si se prueba que no tenía razones justificables para creer que el damnificado estaba implicado. Aquí después, lo vamos a ver, se establece un factor de responsabilidad civil subjetivo agravado, toda vez que se exige que el actor, quien demanda, digamos, por su lesión a su derecho al honor, pruebe que quien realizó la acusación tenía conocimiento de la falsedad de la imputación que estaba realizando a la persona de que se trate. Como les decía, el derecho al honor encuentra múltiples formas de vehiculizarse. Una de las más comunes es los medios de comunicación, la prensa. Como ustedes saben, los conflictos que se establecen entre el derecho al honor y la libertad de expresión son conflictos de derechos fundamentales, porque, como ustedes saben, la libertad de expresión es también uno de los pilares de toda sociedad democrática. Dentro, digamos, del concepto amplio de libertad de expresión encontramos la libertad de prensa, digamos, en donde encontramos que los mayores casos o la mayor cantidad de casos de daños al honor se vehiculizan a través de medios de comunicación, los medios de prensa, o bien también mediante redes sociales. Y por eso es que cuando ustedes analicen los distintos casos jurisprudenciales que van a leer, van a ver que muchos están vinculados con el ejercicio de la libertad de prensa, colisionando con el derecho de libertad con el derecho al honor. Entonces, así, uno de los casos señeros en esta materia es el de la Corte Suprema de Justicia de los Estados Unidos, el caso New York Times versus Sullivan. Bueno, los invito a leerlo, lo googlean y lo van a encontrar en internet. Por razones de tiempo no les puedo contar lo que allí ocurrió, pero básicamente en este fallo se desarrolla una doctrina importante que, bueno, fue después seguida por nuestra Corte Federal, que es la doctrina de la real malicia, en donde esta doctrina lo que establece es que cuando son figuras públicas, por ejemplo, funcionarios públicos o personas particulares, pero que se desempeñan, digamos, en la vida pública, cuando son figuras públicas las que demandan por daños a su derecho al honor, es necesario que se pruebe la real malicia, es decir, el dolo o culpa grave del medio de prensa en el conocimiento de la falsedad de la noticia. Es decir, que tiene que probarse el actor, quien es el damnificado, el perjudicado, tiene que acreditar que el medio de prensa actuó con dolo, es decir,
a sabiendas, digamos, que la noticia era falsa, o bien con culpa grave, es decir, sin haber chequeado la fuente, con una despreocupación o con una gran temeridad en chequear la fuente. Luego la Corte de Estados Unidos, en un caso posterior, haría la diferenciación entre los casos donde quien reclama el derecho al honor es una persona pública de un particular, en donde para el caso de los particulares no se tiene un factor subjetivo de atribución tan severo, sino que la simple negligencia o la simple culpa del periodista, al no chequear la fuente, lo haría sujeto, digamos, de responsabilidad civil. También para que lean, lo googlean, digamos, o lo ven, digamos, en el material de la cátedra lo van a encontrar. La Corte Federal Argentina aplicó por primera vez la doctrina de la real malicia en el caso Vago, y después hizo la diferenciación entre persona pública y persona particular que demanda por derecho al honor en el caso Campillay. En Campillay, la Corte trabajó sobre los eximientes de responsabilidad, es decir, cómo se exime el medio de prensa de responsabilidad por haber difundido una noticia falsa que daña el honor de una persona, diciendo que para ello debe primero citar la fuente de donde sacó la información, debe usar un tiempo de verbo potencial y tiene que mantener en reserva la identidad de las personas comprometidas en la información. Si no se cumple en estos parámetros, se abusa del derecho de informar, consagrado, digamos, por la Constitución Nacional como en la libertad de prensa y más en general de la libertad de expresión. También es interesante que vean, para el caso de qué ocurre con las caricaturas, también como un modo es una forma de expresión, el fallo de la revista Barcelona, que es un caso que actualmente se encuentra en la Corte, que tiene dos ya instancias, una primera instancia y una segunda instancia de Cámara, donde se condenó a una revista, que es la revista Barcelona, por haber realizado una publicación caricaturesca de una persona pública que se llama Cecilia Pando, es Pando versus revista Barcelona. Es interesante ver cómo va a terminar de resolverse esta cuestión en la Corte, porque allí se condenó al medio de prensa por una publicación que consideraron que era agraviante contra la persona demandante. También se los recomiendo que lo lean, como para ver cómo se están resolviendo estas cuestiones en el ámbito del derecho argentino. Bien, siguiendo con otro de los derechos personalísimos de la integridad espiritual, nos encontramos con el derecho a la intimidad. El derecho a la intimidad, bueno, todos estamos familiarizados con a qué nos referimos cuando hablamos de intimidad, es el ámbito de reserva de la vida privada, del cual, digamos, no se quiere dar a conocer. Aquí entra en juego una de las características de los derechos, de la mayoría, digamos, de los derechos personalísimos, que son derechos subjetivos relativamente indisponibles. Es decir, ¿por qué relativamente? Porque bajo ciertas premisas y en casos que la ley lo autoriza, se puede disponer digamos, de manera flexible y autorizar entonces a determinadas intromisiones o violaciones a la intimidad. Después veremos en qué casos. El derecho a la intimidad tiene dos elementos, un primer elemento que se denomina de exclusión y un segundo elemento que se denomina de autoconfiguración. ¿Qué significa exclusión? Que es la persona quien decide cuáles son aquellas personas que pueden entrar, digamos, dentro de su ámbito privado, dentro de su ámbito de reserva. El elemento de la autoconfiguración significa que es la persona la que mide hasta dónde va a mostrar de su vida privada, de su ámbito de reserva y hasta dónde no. Aquí se aplica mucho la teoría de los actos propios, que es una teoría que utilizamos en el ámbito que es muy utilizada dentro del derecho civil, en la que sobre todo se aplica para figuras públicas, aquellas figuras públicas que hubiesen expuesto su vida privada, luego no pueden reclamar una protección respecto, digamos, o no pueden reclamar que se ha violado su intimidad cuando ellas mismas con sus actitudes han despertado la curiosidad pública. Lo mismo debemos decir, y ustedes con esto también se encuentran familiarizados porque lo deben ver en la vida diaria, personas que exponen su vida privada en redes sociales tampoco pueden reclamar una violación a su intimidad. Esto, digamos, como un parámetro genérico sin, digamos, una contradicción con los actos propios anteriores, cuando ellos mismos han despertado la curiosidad general al exponer su vida privada.
¿Qué ámbitos comprende la intimidad? Bueno, el secreto reserva de la vida privada, comprende la sexualidad, comprende el matrimonio, o sea, cuestiones matrimoniales, comprende la salud o enfermedad de una persona, cuestiones patrimoniales, comprende también el domicilio, comprende también los mails o papeles privados. Bueno, el ámbito de protección del derecho a la intimidad, los mismos tratados internacionales que mencionamos anteriormente para el derecho al honor, también pertenecen al derecho, protegen también el derecho a la intimidad. El artículo 18 de la Constitución Nacional hace referencia a la protección de los papeles privados, de la correspondencia y el domicilio, también como damos dentro, digamos, de lo que es la intimidad o esfera privada de una persona. El artículo 19, que es un artículo señero en materia de derecho a la intimidad de la Constitución Nacional, que establece que las acciones privadas de los hombres quedan reservadas a Dios y exentas de la autoridad de los magistrados, siempre y cuando no perjudiquen a terceros o contraríen el orden público o las buenas costumbres. El Código Penal establece también delitos el delito de violación de secretos y de la privacidad, distintos tipos delictuales, en donde se protege justamente la esfera privada de las personas, estableciéndose penas y sanciones para aquellos que de distintas maneras violen la privacidad de personas, interceptando correspondencia, abriendo correos electrónicos, abriendo mensajes de texto de WhatsApp, es decir, distintos modos, digamos, de violación de la privacidad de una persona. El Código Civil y Comercial de la Nación, como les dije anteriormente, el nuevo código a partir del año 2015, estableció expresamente también la protección del derecho a la intimidad. Aquí debemos decir que el Código Civil de Vélez establecía una protección específica, expresa a partir del año 70, con una incorporación del artículo 1071 bis, del Código Civil. Se estableció una protección expresa del derecho a la intimidad, y este nuevo Código Civil y Comercial de la Nación también establece una protección expresa del derecho a la intimidad, con algunas modificaciones, pero más o menos el texto es muy similar. En el artículo 52 se habla del Código Civil y Comercial, se habla de las afectaciones de la dignidad y se habla de que la persona humana lesionada en su intimidad personal o familiar puede reclamar la prevención y reparación de los daños sufridos. Aquí es importante remarcar que el artículo 52 incorpora dentro, digamos, de lo que es el ámbito de la privacidad o del ámbito de la intimidad, no solo la intimidad personal, sino que también la de la familia. El artículo 1770 del Código habla de la protección de la vida privada, dice que arbitrariamente se entrometiera en la vida ajena y publicara retratos, difunde correspondencia, mortifica a otros en sus costumbres o sentimientos o perturba de cualquier modo a la intimidad, es decir, que lo supuesto no es taxativo la enumeración, sino que es a modo ejemplificativo, debe ser obligado a cesar en tales actividades, si antes no cesaron, y pagar una indemnización que debe fijar el juez de acuerdo a las circunstancias. Además, a pedido del agraviado, debe ordenarse la publicación de la sentencia en un diario o periódico del lugar si esta medida es procedente para una adecuada reparación. Es decir, se está hablando, digamos, de los modos de reparación de las violaciones a la intimidad. También, digamos, dentro de lo que es los casos jurisprudenciales en donde entra en conflicto, donde se analiza, digamos, el conflicto entre la intimidad y otros derechos fundamentales, otra vez nos encontramos con el conflicto con la libertad de prensa. Aquí es importante que ustedes también vean el fallo, también lo busquen, lo van a tener, digamos, en los libros que consulten, pero también lo pueden, si no, buscar en Google, el fallo Ponseti de Balbín contra Editorial Atlántida, que es un juicio que inició la familia del histórico dirigente radical, porque en la revista de la Editorial Atlántica se había publicado en su tapa fotos del histórico dirigente radical en los momentos previos a su muerte, entubado, y en donde, básicamente allí lo que la Corte Suprema de Justicia de la Nación dijo es que las figuras públicas tienen intimidad y que solamente su intimidad se puede ver afectada o invadida en supuestos en donde haya un interés general que justifique la intromisión. En este caso no lo había, porque no había allí, digamos, ningún interés en informar y tomar una foto de una persona moribunda o en agonía. También aquí se ve el concepto de que la intimidad se expande no solamente hacia la persona, porque los demandantes no era el propio Balbín, que estaba en agonía, sino que había sido su mujer quien había demandado, en donde la intimidad, el derecho a la intimidad no solamente protege a la intimidad de la persona, sino a la intimidad familiar. Un tercer derecho de la integridad espiritual es el derecho a la imagen.
Debemos decir que si bien en un principio se confundía o se incluía, digamos, dentro del el derecho a la intimidad, es decir, se asociaba el derecho a la imagen con el derecho a la intimidad, esto pasa, por ejemplo, en el derecho anglosajón, el Rights of Privacy, es un derecho que comprende tanto la intimidad de la persona, la vida privada, como el derecho a la imagen. Bueno, en nuestro derecho tiene autonomía conceptual el derecho a la imagen porque se encuentran en la vida diaria, sobre todo hoy con los medios tecnológicos y masivos de comunicación, se encuentran muchos supuestos en donde se viola el derecho a la imagen independientemente de que haya una violación a la intimidad. Es decir, se puede dar la violación de manera conjunta, pero hay muchos casos en donde únicamente se produce la violación individual del derecho a la imagen. ¿Qué es el derecho a la imagen? Básicamente es la representación física, el derecho que protege la representación física de la persona. No solamente incluye las fotografías, sino que también incluye la voz, la palabra hablada, dibujos, caricaturas, esculturas, todo lo que sea la representación de la imagen física, la representación física de la persona. También tiene, digamos, el mismo protección normativa en tratados internacionales, que está dispensada para la intimidad y para el honor. Y el Código Civil y Comercial de la Nación del 2015 se incluyó en la enumeración de derechos personalísimos en el artículo 52 y también en el artículo 53 tiene una regulación específica, en donde básicamente se tipifica cuál es digamos, el supuesto en donde se viola el derecho a la imagen. Básicamente los supuestos son dos. Hace referencia a la captación o reproducción de la imagen. Son dos momentos o etapas diferentes. Uno es la toma, digamos, de la imagen, la captación, y otra es la reproducción, es decir, la publicación. Cualquiera de los dos supuestos, si se produce sin el consentimiento de la persona, produce una violación al derecho a la imagen. Es decir, que para captar o reproducir la imagen de una persona, independientemente de que esa captación o reproducción viole la intimidad de la persona, la sola reproducción o captación de la imagen sin el consentimiento viola el derecho a la imagen de la persona. Existen excepciones. El artículo 53 establece en qué caso se puede tomar la imagen de una persona, captarla o reproducirla sin su consentimiento. El caso de que la persona participe de un acto público